Buenas tardes, mis buenas tardes, compañeras. En esta ocasión vamos a exponer los usos que tienen los adolescentes sobre el preservativo como anticonceptivo. Las integrantes son Guimarães Ramírez Dalia, Márquez Moreno Alison, Núñez Mendoza Valeria y la que le habla, Cervantes Mori Charity. En nuestro índice tenemos introducción, metodología, situación problemática, preguntas de la investigación, objetivos, marco teórico, adolescencia, etapas de la adolescencia, consejería en adolescencia, embarazo en adolescente, estadísticas, preservativo masculino, el mecanismo de acción y efectividad, preservativo femenino, mecanismo de acción y efectividad, análisis, discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Bueno, empezaremos con lo que es nuestra introducción. En nuestro artículo de investigación es con el fin de analizar el conocimiento y los usos que tienen los adolescentes sobre el preservativo como anticonceptivo. En los últimos años se ha visto el crecimiento progresivo del uso del preservativo. Esto debido a las campañas realizadas para la prevención del VIH, así como también la prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, aún existen altos porcentajes de adolescentes que no lo usan, argumentando que tienen incomodidad en su uso o usan otro método anticonceptivo que no es de barrera. Por otro lado, aquellos adolescentes que discuten abiertamente temas vinculados a la sexualidad con sus padres presentan una mayor frecuencia en uso de métodos en su primera relación sexual y en las demás relaciones sexuales que tienen. Estos hallazgos apuntan a que la comunicación entre padres e hijos influye mucho como clave en el uso del condón en los adolescentes. Metodología. Es una revisión sistemática, no experimental, ya que trabajamos con la búsqueda de referencias bibliográficas, tanto nacionales como internacionales. Realizamos una comparación entre los contenidos teniendo resultados específicos. Las principales fuentes de información son artículos y revistas como Ese Cielo, Dialnet, Medigraphic y Google Académico. Todos fueron los artículos más recientes encontrados sobre el tema de interés. Dicha referencia contiene datos e información sobre nuestro tema, que es los usos que tienen los adolescentes sobre el preservativo como anticonceptivo. Los periodos de investigación se encuentran entre los años 2015 y 2020, y las literaturas fueron publicadas en español. Para nuestros resultados hemos considerado realizar este cuadro donde obtenemos autor, título y año, método de estudio, objetivo de estudio, link, base de datos, país y el resultado en sí. Como primera autora tenemos a Mónica Okna y Georgina Binstock. El título de su artículo es Anticoncepción y maternidad, hallazgos de un estudio cuantitativo con adolescentes de 18 y 19 años de 4 provincias de Argentina 2017. Su objeto de estudio fue 1.571 adolescentes con la base de datos de ECIELO en el país de Argentina. Su resultado es el conocimiento de métodos anticonceptivos está bastante generalizado y el uso de métodos relativamente alto en la iniciación sexual decae posteriormente. La píldora y el preservativo son los métodos más usados. Como segundo autor tenemos a Fernández. El título de su artículo es Conocimientos y uso de los métodos anticonceptivos en adolescentes de centros educativos del Distrito de San Juan de Lurigancho 2005. Su método de estudio fue revisión científica. Su objeto de estudio fueron 125 adolescentes. La base de datos fue revista Ágora en el país de Perú. Como resultados tenemos la edad de los adolescentes está entre 13 a 19 años, nivel de escolaridad, quinto de secundaria, el nivel de conocimiento del uso de método anticonceptivo, el 65.6%, se ubica en el nivel medio. Las adolescentes, 35%, tienen mayor conocimiento que los adolescentes, 30%. El conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia es alto con el 91.5%. En la primera relación sexual, un 50% hizo uso del método y en la última relación sexual, el 64%. Las razones de no uso
El 57% no planteó tener relaciones sexuales. El 27% no disponía del método. El 13% no sabía cómo usarlo. El 3% no conocía ningún método. El 58% usa a veces, el 26% siempre y el 16% nunca. Nuestro tercer autor es Uribe, Aguilar, Zacarías y Aguilar A. El título del artículo es Modelos explicativos del uso del condón en las relaciones sexuales de adolescentes 2015. Su método de estudio fue análisis estadístico. Su objeto de estudio, 523 estudiantes adolescentes inscritos de manera regular en 4 bachilleratos públicos de la ciudad de Colima, de los cuales el 49.9% son varones y el 51% son mujeres. La base de datos fue Science Direct en País de México. Su resultado fue la frecuencia del uso del condón en las relaciones sexuales de los hombres. En promedio fue de 3.98 y para el grupo de las mujeres fue 3.88. En este aspecto no se encontraron diferencias significativas por sexo. En ambos grupos el promedio sugiere inconsistencia en el uso del condón. En nuestro cuarto y último autor está Acevet, Ramírez, Cardona y Oliveira. En su artículo titulado Conocimiento y uso de método anticonceptivo de emergencia en estudiantes universitarios, Pereira, Colombia, 2019. Su método de estudio observacional, descriptivo y transversal. Su objeto de estudio se incluyeron estudiantes de 15 a 25 años de una institución de educación superior en el municipio de Pereira, Colombia, con vida sexual activa, con un total de 127 estudiantes donde se incluyeron variables sociodemográficas de conocimiento y uso de métodos. La base de datos fue SCielo en el país de Colombia. Su resultado, el condón fue el método más utilizado por los encuestados con un 35.4%, seguido de las píldoras con un 26.8%. Preguntas de investigación. La primera es, ¿cómo usan los adolescentes el preservativo como anticonceptivo? ¿Cuánto saben los adolescentes sobre preservativos como anticonceptivo? ¿Y qué tipo de preservativo es el que más utiliza el adolescente? Como objetivos tenemos identificar el uso del preservativo en los adolescentes, identificar los conocimientos de los adolescentes sobre el preservativo como anticonceptivo y determinar el tipo de preservativo que se usa mayormente, si es el masculino o el femenino. Situación problemática. Hemos encontrado en la problemática que, según una encuesta aplicada por la Fundación AHF Perú a un grupo de jóvenes de Lima y Calambayeque y Loreto, señaló que solo 3 de cada 10 chicos entre 15 y 24 años utilizan preservativo. Por otro estudio que se realizó en la población de adolescentes de 15 a 19 años del distrito de Chiclayo, de ambos sexos, con práctica sexual activa, se encuestó un total de 393 personas, de las cuales 230 no usaban condón y 169 sí lo empleaban. Por otro lado, la frecuencia de uso del preservativo fue de 76.6%. El 5.7% utilizó pastillas anticonceptivas y el 5.2% ningún método. Del total de adolescentes que eligen el preservativo como método de protección, el 39% manifestó utilizarlo de manera consistente. El preservativo es el método de protección frecuentemente utilizado entre los adolescentes. Se estima que entre el 74% y el 86% de los adolescentes usaron el preservativo en la última relación con penetración, según las últimas encuestas elaboradas en el ámbito español. Bien, en lo que es marco teórico, la adolescencia es una etapa de desarrollo físico y sexual, donde se da inicio de sentimientos de atracción, enamoramiento y con ello el inicio de lo que son las relaciones sexuales. Los jóvenes quieren disfrutar su sexualidad y muchos de ellos tienen relaciones sexuales, aún sabiendo de los riesgos. Una gran barrera es el acceso a la información sobre el uso de los anticonceptivos. Las etapas de la adolescencia se caracterizan por gran cantidad de cambios que se concentran en diferentes áreas, tanto como la física, la psicológica y emocional. Según
las subetapas que vaya afrontando cada persona. Respecto a lo que es la adolescencia, estas se clasifican en 3 fases o subetapas. Entre ellas está la etapa de la adolescencia temprana o inicial, que va de los 10 a los 13 años, la adolescencia media, que es de los 14 a los 16 años, y la adolescencia tardía, que va de los 17 a 19 años. En lo que es la consejería en adolescencia, la consejería en adolescentes es una actividad muy importante para así poder lograr promover la responsabilidad en un futuro y así los adolescentes obtengan determinadas capacidades para poder tomar decisiones responsables, aumentando así la confianza en sí mismos y obteniendo resultados positivos en un futuro. Lo que es embarazo en adolescente es un problema de salud pública mundial, ya que trae consigo problemas sanitarios, tanto maternos como fetales. Por otra parte, también genera problemas económicos, emocionales e incluso educativos. La mayoría de estos embarazos no son planeados ni deseados, obligando así a la mujer a ser madre a una temprana edad. En los que son los preservativos, tenemos los preservativos masculinos, que esta es una funda de goma fina que se coloca en el pene directo antes del acto sexual. Una de sus ventajas es la protección ante las ITS y los embarazos. Algunos hombres además indican que el uso del método les hace perder la sensación del placer sexual, a algunos les da alergias o incluso la ruptura durante el sexo. En su mecanismo de acción, evita el contacto entre el pene y la vagina, así como también con el semen, lesiones genitales y secreciones, ya sean normales o infecciosas. Por lo tanto, es esencial que se use de forma correcta y consistente. En lo que es la efectividad, el preservativo es altamente eficaz cuando se utiliza de una forma correcta. La tasa de fallos accidentales se sitúa entre el 2 y el 12%. Y estos suelen deberse por un defecto de técnica de colocación o muy rara vez por un tema de ruptura del preservativo. En lo que es el preservativo femenino, es una funda de plástico suave, delgada y transparente, muy parecido al preservativo masculino. Este protege también de las ITS. Además, dado el material, la mujer no pierde placer sexual, ya que transmite más calor que el látex. Muchas mujeres además consideran complicado su uso y lo ven un poco estético. En lo que es mecanismo de acción, al igual que el preservativo masculino, establece una barrera que impide que el espermatozoide llegue hasta el óvulo. Además, también protege contra las ITS. Análisis y discusión. En el primer artículo, que tiene como autores a Mónica Gogna y a Georgina Binstock, su conclusión de los autores fue que según las encuestas realizadas, los métodos más utilizados fueron las píldoras con un 40.7% y el preservativo con un 30.0%. El 70.1% de los adolescentes habían consultado y o recibieron información sobre métodos anticonceptivos por el Sistema Público de Salud. Su análisis fue que según estudios se sabe que muchos adolescentes han aprendido la importancia de los preservativos. Sin embargo, aún se ve un alto porcentaje del uso de las píldoras de emergencia en la adolescencia. En el segundo artículo, que tiene como autor a Fernández Honorio Ilse, que dio como conclusión que se evidencia que en el nivel de conocimiento de los adolescentes es medio. Se usó más preservativo como anticonceptivo y el conocimiento del anticonceptivo oral de emergencia es alto. Asimismo, se observó que existe ausencia de protección anticonceptiva en la primera y en la última relación sexual. En su análisis, el nivel de conocimiento en adolescentes varía con el estudio de Giselle y otros. Este estudio demuestra que a pesar de que los adolescentes tienen conocimientos de los métodos anticonceptivos, no tienen una prevalencia alta de su uso en la primera relación sexual. En el tercer artículo, que tiene como autor a Uribe, Aguilar y Zacarías, dieron una conclusión de que el uso del condón en las relaciones sexuales de adolescentes está vinculado al desarrollo de habilidades asertivas y aceptación del uso del condón en las relaciones sexuales. En cuanto a preferencia del tipo de preservativo, tienden a usar más el condón masculino y tienen creencias más favorables hacia este. En análisis, el autor plantea que los factores actitudinales
e intrapersonales inciden en el uso del condón en las relaciones sexuales, ya que los adolescentes tienden a hablar sobre su sexualidad solo con personas muy cercanas a su entorno social. En el cuarto artículo, que tiene como autora Acevedo, Ramírez, Cardona y Oliveros, dieron una conclusión de que el condón es el método anticonceptivo más utilizado por los encuestados con un 35.4%, seguido por las píldoras con un 26.8%. En análisis, el preservativo es el método más utilizado. Se sabe que tiene una doble función, que es el anticonceptivo y que previene ITS. En el caso de ruptura o mal uso del método, los encuestados optan por el anticonceptivo de emergencia para poder prevenir un embarazo no deseado. Conclusión. Los adolescentes en los últimos años han dado inicio a su vida sexual a temprana edad y sin saber el cómo cuidarse. Según los estudios evaluados, el uso del preservativo está influenciado por los comportamientos intrapersonales y por el entorno del adolescente, refiriéndonos a que sienten mayor confianza de contarle o pedir consejos a amistades o desconocidos que pedírselo a un profesional, ya que aún existen abundantes tabúes. Por otro lado, con el pasar de los años, el conocimiento del preservativo ha aumentado, puesto que la difusión de la información de este método es más proporcionado por los profesionales de la salud en colegios y centros de salud, incentivando en la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Conforme a los resultados de los artículos, el preservativo masculino es el que tiene mayor uso en adolescentes, porque es un método más accesible para ellos. Además, es el que más se conoce. Por otro lado, el condón femenino es poco usual por su presentación y por lo complicado que se les hace colocárselos. Recomendaciones. De parte de los adolescentes, deberían tratar de informarse más con respecto al tema del método anticonceptivo para evitar embarazos y enfermedades de transmisión sexual. De parte de los profesionales de salud, deberían seguir aumentando la difusión de información, buscando el medio por el cual los adolescentes interactúen. Mejorar la calidad de la educación sexual en la casa y la escuela y comunidad. Promover el uso correcto y consciente del condón, tanto masculino como femenino, desde la primera actividad sexual. Los adolescentes pueden acudir a los consultorios de obstetricia a pedir su preservativo u otro método anticonceptivo. Realizar charlas dirigidas hacia los padres de familia para romper sus tabúes sobre la educación sexual. Eso sería todo, gracias.